No queremos iniciar sin antes presentarnos, agradecer a cada uno de ustedes por conectarse con nosotros. Mi nombre es Diana Rivera, soy analista comercial de Trust Group. Somos una compañía con más de 16 años de trayectoria, la cual opera a través de 4 verticales de negocio, lo que nos ha permitido alcanzar más de 6.000 casos de éxito, marcando un referente en el mercado. Teje Legal, temas relacionados en derecho laboral y de familia. Tenemos también nuestra línea de negocio de TG Pensiones, donde brindamos asesoría y representación legal especializada a los colombianos que presentan inconsistencias con todos sus tiempos referentes a la pensión. También nuestra línea de negocio Handel, tu aliado en Colombia. Ofrecemos servicios especializados para colombianos dentro y fuera del país, en trámites notariales y más. Aproximadamente tenemos servicios especializados para el adulto mayor. Fora es nuestra línea educativa en donde ofrecemos programas de educación formal y no formal, en metodología virtual y presencial, en alianzas con instituciones educativas de alta calidad. También contamos con el Club TG, es nuestro plan de fidelización que ha sido creado pensando en el bienestar de todos nuestros clientes, en donde podrán disfrutar de distintos beneficios. Hoy en día contamos con un aliado en el plan de referidos, se trata de Leal, es un plan de fidelización más importante en América Latina, donde nuestros clientes podrán disfrutar de más de 700 marcas aliadas, acumulando y redimiendo Leal Coins. Bueno, el objetivo de este espacio es poder brindarles información acerca de cómo afecta la situación mundial de salud en el ámbito laboral actual. Colombia. Lo anterior con apoyo profesional del abogado John Gamboa. Nuestro abogado es de la Universidad Santo Tomás, especialista en Derecho Administrativo del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario y en Derecho Laboral y Relaciones Industriales de la Universidad Externado de Colombia. Cuenta con más de 4 años de experiencia laboral en la rama judicial, en distintos juzgados laborales del circuito, desempeñando funciones relacionadas con la situación y trámite de procesos ordinarios y ejecutivos y fueros sindicales, acciones de tutela e incidentes de desacato. Antes de dar paso al abogado, queremos informarles que en la parte inferior de sus pantallas encontrarán el botón para realizar sus preguntas, las cuales estaremos resolviendo a medida que avanza la conferencia. También encontrarán un botón de levantar la mano. Esta la podrán usar al finalizar la charla para resolver algunas inquietudes en vivo. Si por alguna razón no alcanzan a responder sus preguntas durante la conferencia, los invitamos a dejar sus datos para que un asesor se comunique con ustedes posterior a la conferencia. Todos los micrófonos y cámaras estarán deshabilitadas durante la charla para que no se presenten inconvenientes de comunicación. Una vez pasemos la ronda de preguntas, se indicará a la persona que realizará su pregunta y nosotros activaremos su micrófono. En este momento le cedemos la palabra al abogado John Gamboa. Bueno, Diana, muchas gracias y gracias a todos los asistentes. Esperemos que en el transcurso de esta conferencia se puedan unir más. Eh, bueno, este tema evidentemente cambia todos los días. Estamos, como para dar paso a esta conferencia, debo hacerles una precisión y es que es un tema nunca antes visto o nunca antes tratado en materia laboral. Por eso tanta incertidumbre y tanto tema por tratar respecto de las relaciones laborales. Si bien nosotros hemos tenido casos donde han sido especiales las características, bien sea por temas de la naturaleza, por temas del conflicto armado y demás, pues lo cierto es que
nunca se había llegado a tocar un tema tan sensible como es el derecho laboral y de la seguridad social de una manera tan, digamos, premeditada, tan llena de interrogantes y de algo que no está premeditado, sino algo que está totalmente sin conclusiones. Entonces, eso es lo que nos vamos a ocupar el día de hoy. Ya esa es nuestra tercera reunión sobre el derecho laboral. Eh, lo importante de ello es pues que día a día hemos estado pendientes de todos los cambios normativos y de todas las directrices dadas por el gobierno nacional y por supuesto por el Ministerio del Trabajo. Entonces es lo que les voy a mostrar el día de hoy. Lo primero que quiero exaltar es aquí una línea de tiempo que, digamos, siempre es importante saber el contexto y, y en la presentación es lo que ustedes van a percibir de qué es lo que ha pasado en este último tiempo. Obviamente, como esto está sujeto a actualización, puede que hoy mismo salga otra nueva decisión importante. Sin embargo, esto es lo último y lo que ha pasado desde que apareció el tema del COVID-19. Entonces, empezamos por este preámbulo para ir avanzando en toda nuestra línea de estudios sobre el derecho laboral. Entonces, en este preámbulo iniciamos el 12 de marzo del 2020. Iniciamos cuando el director general de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros, indicó y catalogó al COVID como una pandemia. Desde ese 12 de marzo del 2020, el mismo Ministerio de Salud y Protección Social, por medio de una resolución, que es la resolución 385, ustedes la pueden observar en la presentación, declaró la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 hasta el 30 de mayo. Y en virtud de eso, pues adoptó unas medidas sanitarias con el objeto de prevenir y controlar la propagación del coronavirus. Entonces, el mismo día de la declaratoria de pandemia, se tomaron medidas en el país. Acto seguido, el 18 de marzo, ya viene el presidente de la República a tomar, en ejercicio obviamente pues de sus facultades constitucionales y legales, mediante el decreto 418 que ustedes pueden observar, ya decidió tomar algunas medidas transitorias pues para expedir normas en materias de orden público. ¿Qué son esas normas de orden público? Precisamente buscan salvaguardar la calma y la estabilidad del Estado en estos momentos de emergencia. Entonces, ahí, en virtud de esa declaratoria y de esas medidas transitorias que iba a tomar, viene el 20 de marzo a tomar el decreto 457, donde se ordena el aislamiento preventivo obligatorio a todos los habitantes del territorio nacional. Dicho aislamiento inicia el 25 de marzo, o con fecha de inicio del 25 de marzo, y lo prorroga o lo deja hasta el 13 de abril del mismo año. Es luego entonces que mediante el decreto 531 ya amplió ese aislamiento que estaba hasta el 13 de abril, lo amplió hasta el 27 de abril y luego, mediante el decreto 538, lo amplió hasta el 11 de mayo. Digamos que ese es el estado del arte, por lo menos de los decretos de aislamiento. Conocemos y tenemos conocimiento, y ahí es donde viene la actualización, que recientemente también se expidió un decreto donde ya se autoriza a algunos trabajadores o a algún sector de los trabajadores el derecho a seguir trabajando y a reconstruir pues la economía, ¿no? Ustedes han escuchado que han sido los del gremio de la construcción los primeros autorizados en salir a hacer sus labores, obviamente bajo unas estrictas medidas de seguridad y de control, bien sea por parte del empleador, como también en la manera en que deben realizar sus labores. Pero hasta el momento es la manera como se ha organizado el tema de la pandemia desde su declaratoria
tanto mundialmente el 12 de marzo como en Colombia en el estado de emergencia. Obviamente, y bajo este contexto que ya les acabo de brindar, pues nacen en el derecho laboral unas vicisitudes y es de las que nos vamos a ocupar en este momento. Inicialmente, o bueno, dentro de todas las que pueden ocurrir, me pareció importante resaltar dos. Obviamente en la etapa de preguntas, cuando sea la oportunidad, podemos ahondar en qué otras vicisitudes existen, pero inicialmente en esta presentación vamos a hablar de dos. La primera, la relativa a la suspensión del contrato de trabajo, y la segunda, relativa a la terminación del contrato de trabajo. Entonces, en la primera, relativa a la suspensión del contrato de trabajo, vamos a hacer un pequeño análisis y una pequeña explicación para que ustedes, que obviamente tenemos aquí clientes que son tanto empleadores como también tenemos trabajadores, tenemos personas que no se dedican a esta rama u oficio de abogados. Entonces, lo importante de esta conferencia es que no está directamente encaminada abogados, sino a personas que viven, perdón, tienen otro tipo de profesión y que dentro de estas profesiones pues no tienen ni idea de cómo funciona el tema del derecho laboral. Entonces aquí nos vamos a encargar de explicarles sin tanto tecnicismo, sin tanto rollo, realmente qué es y el porqué de todo este tema laboral. Entonces, ustedes han escuchado que a sus familiares y amigos y a ustedes mismos, incluso sus empresas o el sitio donde laboran, pues han tomado decisiones de orden laboral. Y en este caso, les ha pasado que les han suspendido el contrato o los han amenazado con suspenderle el contrato. Entonces, vamos a explicar qué es la suspensión del contrato, por qué esa figura, qué trae como tal dicho precepto. Entonces, lo primero que debo aclarar es que la suspensión, la definición como tal, y en términos coloquiales lo voy a decir, es decir, vamos a dejar en stand-by, en pausa. Entonces, vamos a suspender nuestro contrato. Tanto empleador como trabajador lo vamos a suspender y lo vamos a dejar ahí. Entonces, ahí viene la definición de supone la interrupción temporal de la prestación del servicio. Entonces, vamos a hacer una interrupción temporal de nuestra relación laboral. Obviamente, esa interrupción laboral va a traer consigo unas consecuencias, unos efectos. Entonces, para el trabajador, los efectos van a ser la interrupción de la obligación de prestar el servicio prometido a la empresa. Y para la empresa, la contraprestación es, se interrumpe la obligación de pagarle al trabajador los salarios de esos lapsos y las prestaciones sociales tales como cesantías, intereses, vacaciones, entre otras. No obstante lo anterior, la empresa sí está obligada a seguir efectuando los pagos correspondientes a salud y pensión. No se puede olvidar. Entonces, si bien no se va a pagar salarios ni se van a pagar prestaciones sociales, lo cierto es que sí existe la obligación de seguir realizando el pago de los aportes a seguridad social en salud y en pensión. Muy importante. De igual manera, es importante señalar que esta pausa, este stand-by, esta suspensión, tiene que ser temporal y tiene que desaparecer precisamente cuando desaparezcan las causas que le dieron origen. Entonces, en esta aproximación de lo que es ya la suspensión del contrato, tenemos la primera aproximación, que es la definición y que es sus efectos. ¿Listo? Esto entonces ha pasado en el núcleo de sus relaciones familiares, de trabajo y de amigos, donde les han suspendido el contrato. Entonces la empresa les ha dicho, vamos a suspender el contrato a partir de tal fecha de manera indeterminada y ya usted sabe que no le están pagando salarios ni prestaciones sociales y únicamente le están haciendo sus aportes a salud y pensión. ¿Listo? Pero entonces hay unas clases de suspensión del contrato. El contrato
digamos que la suspensión es el género y hay una especie y unas clases de suspensiones y es de lo que nos vamos a ocupar en este momento. Entonces, en primer lugar, tenemos el caso fortuito o la fuerza mayor, que es la comúnmente usada y que ustedes han escuchado o han visto, la licencia no remunerada y la suspensión de actividades de la empresa. Entonces, en cuanto a la licencia no remunerada, es aquella que usted pide normalmente como trabajador a su empleador, bien sea para hacer determinadas actividades, algo muy específico y por lo cual usted sabe que no le van a dar permiso y que pues le va a demandar algún tiempo y pues a usted no le interesa que no le sigan pagando salario. Un ejemplo, usted va a adelantar un curso de inglés de 3 meses en Estados Unidos, entonces si usted le pide a su empleador una licencia no remunerada, porque usted sabe que las vacaciones no le van a alcanzar por esos 3 meses, usted pide una licencia no remunerada y eso en teoría y en la práctica es suspender el contrato. Lo que pasa es que se llama licencia no remunerada. Entonces es una manera de suspender el contrato por parte del trabajador. Característica importante, debe venir a cargo del trabajador. ¿Listo? No debe ser algo concertado donde el empleador le propone al trabajador suspenderla. No, es algo que nace directamente del trabajador en solicitud que se haga al empleador y que obviamente pues él está en la capacidad de decidir si la acepta o no, pero nace inicialmente, valga la redundancia, en el trabajador. Entonces, esta es la licencia no remunerada. ¿Qué pasa en la licencia no remunerada también? Pues debe estar determinada, debe decirse por lo menos fecha inicial y fecha final, pues para que haya claridad. ¿Listo? Ahora viene también la suspensión de actividades de la empresa. Resulta que la norma dice que cuando existan ciertas circunstancias que lleven a que una empresa, sobre todo circunstancias de orden económico y social, y que lleve a que la empresa no pueda seguir funcionando y que le toque suspender sus actividades, como también ha pasado aquí en la práctica, pues hasta por 120 días yo puedo suspender los contratos de todos los trabajadores. Yo ya esto lo hablo de forma global, precisamente por cese o suspensión de actividades de la empresa. Obviamente a esto yo le tengo que pedir el permiso al ministerio. Yo le digo, señor ministerio, le solicito que me autorice suspender las actividades de toda mi empresa, de todos mis trabajadores, hasta por 120 días, porque no cuento con el modo de seguir trabajando, de seguir produciendo o de seguir percibiendo ingresos. Entonces esto ya es algo más colectivo. Entonces, obviamente, primer requisito tiene que tener la autorización del ministerio y segundo requisito tiene que ser hasta por 120 días porque pues nos lleva a la suspensión de los contratos. Y ahora vamos a la tercera modalidad de suspensión que acá aparece de primeras en el 1.2.1 y es el caso fortuito y la fuerza mayor. Este es el más común y el que legalmente se puede utilizar o se está utilizando en Colombia. Sea lo primero resaltar que la norma dice el contrato se podrá suspender por fuerza mayor o caso fortuito que temporalmente impida su ejecución. Acá analizamos pues entonces cada caso en concreto, qué tipos de trabajo pueden suspenderse por esta causal, ya que no se pueden seguir ejecutando. Entonces aquí vemos pues todo el estado de emergencia, el aislamiento y demás que impide que se pueda seguir ejecutando el contrato. No obstante, esta definición que le acabo de indicar, resulta que la suspensión es un verbo, ¿sí? Suspender y que este verbo trae otros verbos y otras definiciones como lo son caso fortuito y fuerza mayor. ¿Qué se entiende por estas nociones? ¿Qué se entiende por caso fortuito y fuerza mayor? Entonces, se ha dicho, se ha comentado jurisprudencialmente que hay una definición a la que debe atenderse directamente sobre esta noción. Entonces, si nos están diciendo que
yo puedo suspender cuando haya caso fortuito y fuerza mayor y que la ley define qué es caso fortuito y fuerza mayor, tengo que irme a la ley. Y la ley lo define según el Código Civil, obviamente la jurisprudencia ha dicho que es el artículo 90, la ley 95 de 1980, artículo primero, sin embargo es la misma definición que aparece en el Código Civil, donde dice, se llama fuerza mayor o caso fortuito al imprevisto que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etcétera. Trae 5 posibilidades. De hecho, podemos hablar entonces genéricamente. Un caso fortuito, fuerza mayor, puede ser un hecho de la naturaleza, como lo define la ley, un naufragio, un terremoto. Puede ser un hecho social, eh, como por ejemplo el apresamiento de enemigos, todo un tema de la concepción de lo que era el derecho antes, porque pues si hablamos de la ley 95 de 1890, estamos hablando de hace muchísimo tiempo, en las épocas donde pues normalmente existían guerras, pero no guerras internas como las que tenemos ahorita, sino guerras ya territoriales entre estados y demás, o inclusive desórdenes de carácter civil, pero en la constitución de lo que era el Estado. Entonces, aquí viene lo importante de decir, eso es un caso fortuito y una fuerza mayor. Entonces, puede ser causas de la naturaleza, ecológicas y demás, causas sociales, movimientos de guerra y demás, y los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, eso también es fuerza mayor. Entonces, fíjense, aquí viene el ejemplo más claro de la suspensión del contrato de trabajo por fuerza mayor con un acto de autoridad ejercido por un funcionario público. Aquí me defino para ponerlos de ejemplo. Fíjense que el 8 de abril, mediante el decreto 531, el presidente de la República ordenó el aislamiento preventivo obligatorio a todos los habitantes del territorio nacional. Entonces, si uno quisiera decir que en virtud de ese acto de autoridad presentado por el presidente de la República, pues se está configurando para mi empresa una fuerza mayor o un caso fortuito. ¿Por qué? Porque es un acto de autoridad que es externo a mí, que yo no puedo controlar, yo no puedo ir en contra de las decisiones del Ejecutivo, en este caso del presidente, no me puedo oponer a ellas porque pues hace parte de un tema de una emergencia sanitaria y de una declaratoria, obviamente, general de emergencia, que tengo que cuidarme no yo solo como empresa, sino todos mis trabajadores. Entonces, es un hecho externo que es imposible resistir. Entonces, fíjense que se adapta este caso del COVID-19 a un tema de caso fortuito fuerza mayor. Por, bien sea por la directriz del funcionario público, como también por el hecho de la naturaleza de la enfermedad que nos impide seguir trabajando y seguir teniendo un contacto pues, con las demás personas. Lo podemos ver desde esa doble perspectiva, inicialmente por el acto de autoridad. Entonces, así es que se ha modulado y eso es lo que la ley está previendo. Acá tengo que hacer una aclaración. Eh, lo que yo digo primero es una interpretación de lo que está en la norma y lo que está en la jurisprudencia que vamos a hablar más adelante. Segundo, es el estado del arte porque pues estamos aplicando el Código Sustantivo del Trabajo, que es la norma que estipula dicha prerrogativa y que debo resaltar es una norma que tiene 70 años. Entonces, pues obviamente no contemplaba la norma todos estos sucesos que están aconteciendo ahorita mismo, pero sí es obviamente un pedacito de información a la que todos podemos acceder e interpretar y aplicar. Entonces, es muy importante hacerles esa aclaración. Esto es algo nuevo, es algo fuera de género, no se está frente a una decisión definitiva de esto es blanco o esto es negro, entonces lo que yo les digo también hace parte de la interpretación, tanto del área jurídica de TG Consultores, como pues mía, precisamente en virtud de todo lo que hay. Nosotros tomamos todos los antecedentes y toda la información jurídica y jurisprudencial que existe y la aplicamos a los casos, obviamente
bajo esos parámetros. Ya diferente sería es que yo estuviera aquí dando información eh, completamente sesgada sobre algo. Entonces, la ley dice eso, el caso concreto es este, pues vamos a ver si se ajusta a la ley y vamos a aplicarlo. Entonces, es por eso que la norma, perdón, que los empleadores están aplicando esta norma a algunos trabajadores. Están diciendo, yo no puedo seguir teniendo un contrato laboral con usted, hay un caso fortuito y una fuerza mayor, el presidente no lo deja salir a usted, no me deja salir a mí, no deja salir a mis clientes, no hay un ingreso para mí entonces, no hay cómo yo pueda pagarle, entonces suspendamos el contrato, hagamos un stand-by. Entonces, de ahí viene toda esta connotación. Entonces, continuando con este tema de la suspensión y de sus efectos, que ya los nombramos anteriormente, vamos también a un tema de cómo se reanuda, cómo se supera esta situación luego de que acontece. Entonces, la norma dice que cuando hayan cesado las causas que dieron origen a la suspensión, se reanudará mediante una notificación personal o avisos publicados no menos de 2 veces en un periódico de la localidad y debe admitir a sus ocupantes o deben reintegrarse a sus ocupaciones eh, en, a todos los trabajadores que se presenten dentro de los 3 días siguientes a la notificación o el aviso. Quiere decir que desaparecen las causas. Estamos hablando de una norma de 70 años. Entonces, obviamente, acá hablaban de una publicación o un aviso en un periódico de la localidad. No obstante, pues ahora con las tecnologías de la información podemos hablar de un correo electrónico, un WhatsApp, todo lo que deje por lo menos alguna nota de notificación, un seguimiento, un rastreo, puede ser hasta correo certificado, lo que realmente la empresa, porque estamos ante una actualidad. Sin embargo, lo importante acá es decir que el trabajador, cuando cesen las causas, se debe presentar y tiene 3 días para hacerlo. Si no lo hace, pues obviamente ya no será responsabilidad del empleador asegurarle el empleo. Entonces, ¿qué es aquí la parte importante de esta noción? Que en el caso de la fuerza mayor o caso fortuito puede ser indeterminado. Yo no sé cuándo va a pasar el terremoto, yo no sé cuándo va a pasar la inundación. Yo sé, en principio, cuándo va el decreto presidencial, pero fíjense que él lo sigue prorrogando a través del tiempo. Entonces, de alguna manera, es indeterminada la suspensión de, del uso y de la salida a las calles. Entonces, aquí viene entonces el tema importante de la reanudación y de las suspensiones indeterminadas. Entonces, esta primera vicisitud, haciendo un resumen, la suspensión del contrato de trabajo es viable aplicarla. Sin embargo, hace falta más información. Acá no tenemos todo lo necesario para comprender bien y estudiar en cada caso, porque cada caso que ustedes tengan es concreto y no sabemos bien qué puede ser caso fortuito y fuerza mayor en determinado caso. Entonces es cuando yo aquí doy un salto y pasamos a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional sobre este tema. Hice un análisis, esto no pretendo darles clases de derecho ni más faltaba, sino hacerles una explicación a través del tiempo. ¿Por qué? Porque yo como ciudadano tengo una norma que ampara una situación determinada. Puede que esa norma tenga una interpretación A y una interpretación B, como en el caso del caso fortuito de fuerza mayor. No es caso fortuito, sí es caso fortuito. Entonces, dentro de esas posibilidades interpretativas, encontramos que se presentan demandas. Entonces, cuando se presentan demandas ante la justicia, en este caso ordinaria laboral, que la última instancia es la Corte Suprema de Justicia, luego tenemos abajo el tribunal y luego tenemos los jueces laborales. Cuando yo presento una demanda, los jueces resuelven mi situación en aplicación de la norma y de la interpretación que exista. Obviamente, cuando llega a una instancia como la Corte Suprema de Justicia, que es el top, que está en lo más alto, entonces la Corte va a emitir una sentencia que se llama jurisprudencia, o sea, la compilación de esas sentencias y demás es la jurisprudencia,
y esa jurisprudencia tiene una labor interpretativa de las normas. De hecho, resuelven los casos y dicen, mire, debe entenderse que la ley se debe aplicar de esta manera y no de esta, como erradamente lo están pensando. Entonces, en virtud de esa jurisprudencia, que es la interpretación de las normas que hacen las altas cortes, en este caso la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, vamos a hablar de la suspensión del contrato de trabajo, porque pues ya se acaban de dar cuenta que no nos basta con decir que se puede suspender por caso fortuito fuerza mayor y que el caso fortuito y fuerza mayor es un hecho de la naturaleza y punto. Realmente no tiene un sentido. Entonces, iniciamos desde el año 90, obviamente no me voy a detener en todas y cada una de ellas, pero sí voy a hacer un análisis súper rápido sobre lo más importante que se dijo en sede judicial en esa época. Entonces, en el año 90, la Corte Suprema de Justicia examinó un caso donde aparentemente había un caso fortuito de una fuerza mayor y entonces concluyó diciendo, solo puede calificarse de caso fortuito fuerza mayor el hecho que concurrentemente contemple los caracteres de imprevisible e irresistible e igualmente que el acontecimiento determinado no pueda catalogarse fatalmente por sí mismo y por fuerza de su naturaleza específica como constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito, porque obviamente es indispensable que en cada caso o acontecimiento se analice y se ponderen todas las circunstancias que rodearon el hecho. Conclusión, ¿qué dijo la Corte en el año 90? Dijo que para que sea caso fortuito o fuerza mayor, debe ser imprevisible e irresistible y que adicionalmente en cada caso en concreto se debe hacer una ponderación de si realmente le era imprevisible o le era irresistible. Entonces la Corte aquí nos da dos conceptos más de los que ya estaban en la norma: imprevisibilidad e irresistibilidad. Sin embargo, en las jurisprudencias, por lo menos en las siguientes sentencias de las que están aquí en la presentación, vamos a hablar y va a profundizar qué se entiende por imprevisible y qué se entiende por irresistible, para ir cada vez teniendo más información. Recuerden que esta información que yo les transmito forma el conocimiento de todos y cada uno de los asistentes de esta reunión y en virtud de eso ustedes ya tomarán, en virtud de esos criterios, la decisión y la interpretación de la norma. Lo que yo hago es transmitírsela y comunicársela eh, y comunicarle el estado actual del arte sobre esta problemática. Entonces vemos que en el año 91 la Corte también dijo, mire, es necesario no solo que el hecho constitutivo de tal fuerza sea imprevisible, sino que además lo coloque en absoluta imposibilidad de atender las obligaciones que tenga. Más o menos lo dijo así. Entonces dijo, yo como empleador estoy imposibilitado totalmente para cumplir mis obligaciones. ¿Cuál es el ejemplo más claro en este momento? El gremio de las discotecas, el gremio de los gimnasios. Si ustedes se fijan, ellos sí que están absolutamente imposibilitados para enfrentar esta situación, para enfrentar esta situación. No pasa lo mismo con el gremio de los restaurantes. Yo como empleador de restaurante digo, bueno, yo puedo todavía tomar medidas para hacer ventas a domicilio. Yo puedo tomar medidas para hacer, no sé, despachos en el sitio del restaurante sin necesidad de dejar entrar a los comensales. Fíjense que en el gremio de los gimnasios, por lo menos en algunos casos, están dando clases online sobre entrenamiento físico. Pero no pasa lo mismo con el gremio de los restaurantes, de los bares y de las discotecas, pues porque obviamente su prestación de servicio es en el sitio. Entonces, fíjense que para ellos, o en este caso, sí es de absoluta imposibilidad de atender sus obligaciones, precisamente en virtud de esa fuerza, de ese caso fortuito y fuerza mayor. Entonces, fíjense cómo hemos avanzado en la definición, que inicialmente yo podía decir que fuerza mayor ya era el COVID y punto, me aplicaba para todo, y ya en este desglose que hemos hecho de la definición, ya podemos decir en qué casos sí se puede aplicar y en qué caso no. Entonces, es importante acudir a la jurisprudencia para que nos aclare todas esas dudas que tiene la norma y que, como les digo, es de hace 70 años y la otra norma pues es de hace más de mucho más tiempo. Entonces,
También dice la Corte que debe tener la característica de ser temporal o pasajera y que no debe ser definitiva o indefinida. Entonces, de esta manera, pues, cesadas las circunstancias que le dieron origen a la suspensión, pues pueda reanudarse normalmente. ¿Listo? La Corte Constitucional, que es otra corte adicional a la Corte Suprema de Justicia, que ya se encarga de la salvaguarda de la Constitución, ellos son los que definen todo el aspecto constitucional de las normas. Primero, es si se ajustan o no a la Constitución, y segundo, si hay una vulneración de derechos fundamentales para el caso de las sentencias de tutela. Entonces, resulta que antes de iniciar una demanda, un trabajador que tiene un riesgo inminente o una persona presentó una acción de tutela. Esa tutela y todo eso hace parte de la jurisdicción constitucional, y es por eso que la Corte Constitucional, mediante una unificación de esas tutelas y de esos lineamientos, sacó la sentencia 562 del 99, y allí hizo un poco de énfasis en esta figura de la suspensión del contrato. Fíjense que empezó diciendo que la suspensión tiende a evitar la extinción de la relación laboral. Aspecto muy importante, porque pues si no existiría la suspensión. Si no, yo termino el contrato y ya, y se acabó. Pero fíjense que la suspensión busca evitar la extinción de la relación laboral, lo cual, pues de cierta forma, le impide en la práctica al trabajador la obtención de otra ocupación. Entonces, pues el trabajador sigue vinculado a la empresa, pero bajo una suspensión. Entonces, ahí la Corte dice que no debiera hablarse de suspensión del contrato de trabajo, sino más bien de que el deber de prestación del trabajador queda limitado a poner a disposición de su empleador su fuerza de trabajo, y correlativamente eso significa un intervalo de no exigibilidad de algunas condiciones. Pero igual hay una obligación que siempre es exigible, y es la de la seguridad social. Aquí la Corte reafirma que si bien se suspende el contrato, sí queda inmersa la prestación de la seguridad social, precisamente porque el trabajo tiene un orden y una exigibilidad de orden constitucional. Aquí en lo del orden constitucional es importante porque si ustedes miran el artículo 25 de la Constitución, que me voy a permitir leerlo en dados instantes, habla del derecho al trabajo como una protección que debe tener y del que debe estar rodeado. El derecho al trabajo es un derecho fundamental y goza de una protección importante. Fíjense que dice la Constitución: el trabajo es un derecho y una obligación social y goza en todas sus modalidades de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. En virtud de esa norma constitucional, encontramos entonces que como debemos proteger al trabajador incluso en la suspensión, es por eso que seguimos pagando seguridad social. ¿Sí? De ahí viene la razón de ser. Entonces, en virtud de ese artículo 53, hay deberes de prestación que subsisten en su totalidad y son deberes inherentes a la dignidad del trabajo y a la equidad, porque se está ante una situación especialísima de un trabajador que no recibe salario. Y además de ello, de manera genérica, la seguridad social en salud es un derecho prestacional que conlleva la universalidad en la cobertura y que además es un servicio público que obliga a su continuidad. Entonces, todo esto da los fundamentos de la Corte para decir es que debe estar el trabajador protegido, y por eso es que no se termina el contrato, porque esto implica pues que no se extinga la relación laboral. Luego en el 2001, pues la Corte sigue haciendo ese énfasis, luego viene las sentencias del 2006, ya la sentencia del 2006, la Corte aclara un poquito, dice: la fuerza mayor no es una causal con virtualidad de poner fin al vínculo laboral. Esto lo vamos a explicar más adelante cuando estamos en la segunda vicisitud, que es la terminación del contrato. Y me detengo en esta siguiente sentencia del 2012, la primera que ustedes encuentran en la pantalla, y es que dice la Corte que la fuerza mayor y el caso fortuito
debe agregársele una definición más pequeña, y es que temporalmente impida su ejecución, es decir, la del contrato del trabajo, y de manera que si en gracia de discusión se aceptara que en verdad, digamos, es culpa del empleador, pues no hay lugar a fuerza mayor y caso fortuito. Aquí les voy a poner un ejemplo para no irme tan en la norma y que no sea de muy difícil comprensión esta explicación. Usted tiene un establecimiento de comercio que vende comidas rápidas. Llamémoslo empresa. Un establecimiento de comercio, pero grande, al por mayor, ya conformado como empresa y todo. Tiene sus trabajadores, tiene 20 trabajadores. Usted vende y fabrica empanadas, entonces, y comida rápida. Entonces, resulta que cuando usted quiere prestar este tipo de servicios, usted debe tener unos permisos del ministerio, ya sea del Ministerio de Salud, de la Secretaría de Salud, debe cumplir con unas normas y unos protocolos de bioseguridad y demás. Y usted no los tiene. Entonces llega el funcionario de la Secretaría de Salud y le dice, se sella este establecimiento de comercio como quiera, que no tiene, no cuenta con los permisos. Entonces dicen, no podrá seguir funcionando hasta que pues, la empresa continúe realizando, o mejor, pida de cero todas las solicitudes que deban hacerse en materia de sanidad y de salubridad. Entonces, si uno se fija, eh, el empleador podría decirle, señores trabajadores, hasta que yo no pida eso, no me dejan funcionar la empresa, vamos a suspender los contratos porque hay un caso fortuito en fuerza mayor. ¿Cuál caso fortuito en fuerza mayor? Ah, no, es que en primer lugar, a mí me suspendieron, no me están dejando trabajar, para mí es irresistible e imprevisible. Yo no lo puedo soportar, esto es ajeno a mí, esta medida la tomó un funcionario administrativo, que es el de la Secretaría, perdón, un empleado público, que es una figura administrativa de la Secretaría de Salud, es externo, suspendamos los contratos. Aquí fíjense que no opera la suspensión del contrato de trabajo legalmente hablando, porque como lo dice la Corte, debe ser externo y no en virtud de una falla del empleador. Es decir, si usted debía sacar esos permisos y no lo hizo, no es culpa del trabajador y el trabajador no debe ser suspendido en su contrato porque usted sí debió prever que si no tenía los permisos, no le iban a dejar funcionar la empresa. Entonces, fíjese que sí era previsible. Que no es irresistible, pues obvio, pero sí era previsible y ahí sí hay responsabilidad del empleador y ahí no hay suspensión del contrato y lo que hay es prestación personal, perdón, salario sin prestación del servicio, es decir, váyase para su casa, yo le sigo pagando su salario, usted no viene a trabajar porque pues no puedo abrir el establecimiento, pero es una obligación que tengo que hacer como quiera que la causa, la imposibilidad viene por mi responsabilidad, por mi culpa, hablemoslo así. Entonces, fíjense que acá Corte lo aclara. Entonces dice, si es necesario que se hable, que sea un hecho externo, que no sea imputable directamente al empleador. Entonces, muy importante lo que dice la Corte para que ustedes observen que no en todos los casos se puede aplicar la fuerza mayor y el caso fortuito o no de la forma como uno pensaría, sino que debe entonces hablarse de esas connotaciones para aplicarlo al caso concreto. Culmino aquí con las partes más importantes que ha hecho también la Corte, tanto en el 2014 como en las dos sentencias del 2018. Eh, Dice que pues, es indispensable que en cada caso o acontecimiento pues, se analice y se pondere todas las circunstancias que rodearon el hecho. Eso pues lo sabíamos desde el año 90 cuando hablamos anteriormente. Igual, que el hecho que se invoca como fuerza mayor o caso fortuito no se derive en modo alguno de la conducta culpable del obligado. Es decir, la misma explicación que les acabo de dar, que no sea culpa del empleador que por no pedir los permisos no le dejaron funcionar su establecimiento. Y también que la existencia o no del hecho alegado como fuerza mayor depende necesariamente de la circunstancia de si el deudor, en este caso el empleador, empleó o no la diligencia y cuidado debidos para prever ese hecho o para evitarlo. Si fuere previsto,
y es menester, obviamente, que en él no se encuentre relación alguna de causa y efecto con la conducta culpable. Resumo esto que acabo de decir. Yo tengo que tomar todas las medidas necesarias para para evitar suspender el contrato de trabajo. Y debo prever todos los acontecimientos o tratar de prever o mitigarlos para evitar la suspensión. Y aquí es donde viene la parte importante de lo que le está pasando a ustedes y a sus familiares y a sus amigos y demás en sus relaciones laborales, porque si ustedes se fijan, lo primero que hicieron algunas empresas fue suspender tajantemente los contratos de trabajo. Y acá la Corte está hablando es, no, depende necesariamente de la circunstancia de si el deudor empleó o no la diligencia y cuidados debidos para prever ese hecho o para evitarlo. Entonces, aquí, antes de la suspensión, lo enviaron a vacaciones, antes de la suspensión le intentaron reducir el salario, antes de la suspensión le cambiaron el turno, lo enviaron a teletrabajo, lo enviaron a trabajo en casa. Entonces, fíjense que la importancia de no hablar de la suspensión de manera tajante, sino de emplear todos los cuidados para evitar que se llegue a eso. Entonces, muy importante decisión de la Corte y que ayuda a precisar estas nociones. Acá también viene en la última del 2018, para no seguir con este análisis, que pues, es muy importante y todo, pero tenemos otros temas adicionales, y es que terminó definiendo la Corte en el año 2018 que el caso fortuito corresponde a un hecho imprevisto que no es posible resistir, cuyas características corresponden a imprevisibilidad. Aquí viene un concepto un poquito nuevo, como imprevisible que se entiende. Entonces se entiende como hechos súbitos, sorpresivos, insospechados. Entonces fíjense que terminaron de la palabra inicial, caso fortuito, fuerza mayor, hablaron de un hecho imprevisible, irresistible. Ahora, del hecho imprevisible está diciendo que es un hecho súbito, sorpresivo, insospechado, y cuando habla de irresistible, que los efectos del hecho no puedan ser exitosamente enfrentados o detenidos por una persona común. Entonces, toda esta definición y todo este desglose, pues es muy importante eh, y muy importante lo que la Corte se encargó de hacer para ayudarnos en estas situaciones. Además, dice que para que se configure este hecho, debe tratarse de fenómenos externos al comportamiento que lo realiza. Entonces, esto, digamos que coayuda a lo que ya les dije anteriormente. Entonces, en síntesis, tenemos una norma que habla de la suspensión del contrato, tenemos la jurisprudencia de lo que ha hecho la Corte sobre la suspensión del contrato, pero adicionalmente yo debo recalcarles que estamos ante un hecho nuevo, un hecho sin precedentes. Sí, obviamente aquí también existió la peste y demás, y la gripa, que pues mató también a mucha población, pero no tuvo unas consecuencias que obligaran al Estado a tomar ciertas medidas y a que alteraran el orden social de esa manera. O sea, seguramente sí fue muy terrible en sus efectos, pero no existía como tal todo este desarrollo laboral para empezar a hablar y para que hubiera quedado un precedente en qué hacer en estos casos. Entonces, en épocas de pandemia, lo que les acabo de comentar es lo que existe, tanto jurisprudencialmente como legalmente. Ah, que cuando la Corte va a sacar una nueva decisión, pues probablemente en 5 años. ¿Por qué? Porque para eso se necesita que alguien demande, que son los que están viviendo ahorita este problema, que pasen por las dos instancias, primero ante el juez ordinario laboral y en segunda instancia ante el Tribunal Superior Sala Laboral, que no estén conformes con la decisión y se vayan a recurso extraordinario de casación, y que luego el recurso extraordinario de casación, si sale en 3 años o en 5, o en 7 o en 10 años, la Corte estudie el tema del caso fortuito o fuerza mayor por esa vía. Y ahí sí podamos hablar, mire, cuando existan temas de pandemia, se debe aplicar así, esta fórmula. Entonces, en este momento no tenemos eso. Ahora, no, que es que también están sonando las tutelas, las acciones de tutela, y por tutela se han reintegrado unos y se han negado otros. Entonces, debo aclararles que una tutela es un mecanismo
subsidiario, transitorio, que es prácticamente, yo lo defino, siempre lo he definido es como el Superman, una tutela es como Superman. Busca evitar un perjuicio irremediable. La persona se está cayendo del edificio, llega Superman y la salva, esa es la tutela. Busca que la persona le entreguen sus medicamentos, le hagan la operación, la saquen, le den alguna incapacidad y demás. De eso se trata la acción de tutela. Entonces, si ustedes se fijan, para que exista, digamos que una unidad en esas tutelas, pues deben existir casos muy específicos, muy extremos, gente con necesidades, gente anciana, gente con enfermedades y demás. Entonces, pues sí, ustedes han visto que una tutela ordenó reintegrar, pero ustedes no supieron las circunstancias específicas porque los efectos de la tutela son específicos para las partes. No es como los efectos de la jurisprudencia, pues que se pueden aplicar a más casos. O sea, las tutelas pueden servir de lineamiento, pero fíjense que se habla de las circunstancias específicas. Ahora, ¿cómo funcionan las tutelas de una vez para pasar por ahí? Las tutelas funcionan que todos los jueces del país, independientemente de cuál rama tengan, son jueces de tutela en determinado momento. ¿Por qué? Entonces, yo soy juez penal, juez laboral, juez civil, juez de familia, me llega una acción de tutela, me quito el manto de mi especialidad y me pongo el manto de juez de tutela. Entonces se me olvida todo el laboral, todo el penal, todo el civil y entro con conocimiento constitucional. Entonces yo cojo la Constitución y empiezo a decir, mire, sus hechos se ajustan a los derechos que están en la Constitución o a los principios constitucionales y se los voy a amparar porque evidentemente su situación se ajusta a esos parámetros y adicionalmente a lo que yo he dicho en ocasiones anteriores como corte. Entonces, así funcionan los jueces de tutela. Cualquier juez puede ser juez de tutela, por eso tienen un término de 10 días para fallar, porque es un Superman rápido que debe actuar. Entonces, en virtud de eso, pues salen decisiones donde a veces sí pasa y a veces no pasa. Y es precisamente porque se analizan esas circunstancias específicas de las personas. Entonces, para una asesoría más completa y ahorita en la etapa de preguntas, ¿podemos llevar nuestro caso vía tutela? Tendremos que analizar si es viable o si están dentro de las causales para que proceda por vía tutela, si es así importante o si no, deberíamos aguardar a una demanda. Entonces, independientemente de ello, pues todas estas recomendaciones y directrices que ha dado la Corte, las altas cortes, como en el caso de la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, pues nos dan criterios interpretativos de esta norma que, recalco una vez más, son nuevos. ¿Listo? Ahora, vamos a hablar que el ministerio también ha tenido protagonismo en esta época de pandemia y es por ello que ha tomado unas medidas tendientes a salvaguardar las relaciones laborales. Si ustedes se fijan, la primera circular sobre esta materia fue la circular 021 del 2020, donde se tomaron, obviamente, todas las medidas que estaban al alcance para ello. Entonces, la circular fue el 17 de marzo porque en esa época salió lo del coronavirus y todo y algunos empezaron a terminar los contratos, a suspenderlos, mejor dicho, medidas muy anticipadas y sin el estudio que les acabo de indicar. Y entonces el ministerio dice, no, mire, eh, acá es deber como tal del ministerio preservar las relaciones laborales, el derecho pues está en la Constitución, vamos a tomar unas medidas de protección al empleo con ocasión de la fase de contención del COVID-19 y la declaración de la emergencia sanitaria. Y la primera que les vamos a dar a los empleadores es trabajo en casa. Nosotros tenemos ya la figura del teletrabajo. Ustedes han escuchado en todo lado, les han aplicado de pronto algunos, teletrabajo. Sin embargo, para que exista el teletrabajo, y me salto un momento al teletrabajo y ahorita hablo del trabajo en casa, para que exista el teletrabajo, se requiere de unas circunstancias muy específicas que están en la ley, exactamente en la ley 1221 del 2008, precisamente porque el teletrabajo es una forma de organización laboral que consiste pues en el desempeño de actividades remuneradas o la prestación de servicios a terceros, pero utilizando como soporte las tecnologías de la información y las comunicaciones
precisamente para que haya un contacto entre el trabajador y la empresa sin requerirse pues su presencia física o en el sitio de trabajo. Entonces, ese es el trabajo como la definición que se tiene en la norma. Y entonces ello trae que esa norma trae que no le son aplicables disposiciones sobre jornadas de trabajo, horas extra, trabajo nocturno, ni tampoco, pues como no trae horas extra ni nada de eso, pues tampoco se le pueden imponer al trabajador altas cargas de trabajo. Entonces, el teletrabajo está muy regido por la norma. De hecho, tiene que haber un análisis del puesto de trabajo por parte de la ARL, eh, se debe mirar las condiciones de iluminaciones ergonómicas, el funcionamiento de los equipos, el pago proporcional de algunos servicios públicos, como el caso del Internet, la electricidad. eh, Toda esta regulación está en la norma. Entonces tiene unos requerimientos muy específicos para pues también evitar posteriormente los riesgos laborales. Sin embargo, aquí vuelvo entonces al trabajo en casa. El trabajo en casa es todo el teletrabajo, pero de una forma light. ¿Por qué light? Porque estamos ante una emergencia. Y entonces, si me están diciendo trabaje en casa o no trabaje y no reciba salario, pues yo trabajo en casa. Entonces, esta medida light es eh, obviamente tratándose de esta situación ocasional, temporal y excepcional. Entonces, aquí esta modalidad precisamente no presenta, perdón, los mismos requerimientos necesarios para el teletrabajo y se constituye como una alternativa viable y enmarcada, pues, para que los trabajadores puedan seguir prestando sus servicios. Entonces, haga como si estuviera en teletrabajo, vaya y trabaja en su casa, pero de hecho puede utilizar su mismo computador, su internet, nosotros no le vamos a pagar nada eh, adicional a eso, sino vaya y trabaja en casa, no venga a trabajar, se conecta todos los días en su horario laboral y presenta, pero porque estamos en un tema ocasional, transitorio, excepcional. Pero lo normal es el teletrabajo, ¿listo? Entonces, estas son las dos figuras que trae el ministerio. Luego viene a hablar de la jornada laboral flexible. Acá es importante resaltar que esta jornada laboral flexible también estaba en la ley. En este caso, se encuentra en el Código Sustantivo del Trabajo. El Código Sustantivo del Trabajo trae todo un capítulo sobre la jornada de trabajo. Dice que pueden existir entonces, eh, eh, por lo menos laboralmente existe 8 horas de trabajo y al día y 48 horas de trabajo a la semana. ¿Qué quiere decir esto? Que la ley establece unos máximos y unos mínimos. En este caso, si usted trabaja 8 horas diarias, 48 horas a la semana, ese es un máximo que usted puede trabajar. Ya lo que venga adicionalmente a eso serán retribuciones que usted tenga por trabajo suplementario, horas extra y demás. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que si yo puedo trabajar en esa modalidad, también me pueden acomodar mis horas de trabajo. Entonces, es lo que llama la jornada laboral flexible, escoger esas 8 horas diarias y 48 horas a la semana y flexibilizarlas para redistribuirlas en el trabajo. Entonces, un ejemplo es que les dicen, bueno, usted puede trabajar 4 horas un día mínimo y puede trabajar 10 horas un día máximo, sin que eso implique trabajo suplementario o de horas extra. Entonces yo puedo decir, el día lunes voy a trabajar 10 horas, el día martes voy a trabajar 10 horas, el día miércoles voy a trabajar 10 horas, el día jueves voy a trabajar 10 horas y el viernes voy a trabajar 4 horas y el sábado voy a trabajar 4 horas. Entonces se flexibiliza el, la jornada laboral para evitar que haya una propagación del virus y un contagio del virus al trabajador. Digamos que es una alternativa que trae la norma de flexibilizar. Entonces, con eso, pues obviamente se busca es que el trabajador no acuda al trabajo en hora pico, que es donde hay más alta tasa de contagio, sino que entre más temprano, salga más tarde, trabaje menos tiempo o se reparta pues esa jornada. Entonces, esa es la flexibilización laboral. También
el empleador puede optar por utilizar turnos de trabajo con duración no superior a 6 horas diarias y 36 a la semana, pero los cuales se pueden realizar en cualquier horario de la semana. Sí, pero esta situación ya está contemplada también en la norma y debe tener unas características especiales, pero fíjense que es lo que la norma dispone para flexibilizar esas jornadas. Todo en virtud pues, de evitar el contagio y la propagación del virus. También trajo el ministerio en esta circular 21 las vacaciones anuales anticipadas y colectivas. Todos sabemos que en Colombia, por cada año de servicios, tenemos 15 días de vacaciones. Entonces, cuando usted cumple ese año, se hace acreedor a ese derecho. Sin embargo, las empresas pueden acordar vacaciones eh, colectivas o incluso anticiparlas. Entonces, ¿cómo funcionaría el tema de las vacaciones anticipadas? Entonces yo le digo, mire, usted, digamos, usted lleva trabajando 5 meses. De esos 5 meses, usted no ha causado el derecho para tener vacaciones. En ese orden, le voy a prestar 5 meses, los cuales usted me los tendrá que pagar con trabajo más adelante, pero lo voy a enviar a vacaciones de una mes. En ese orden, eh, se puede hacer las vacaciones anticipadas. Permítame, hago una suspensión. ¿Se está escuchando bien la señal del internet? ¿Está bien? No sé si alguno de los panelistas me puede informar si está todo perfecto en la transmisión. Sí, doctor, yo te escucho ¿Sí? bien. Ok, es que vi que estaba un poco lento, entonces no quería estar hablando solo y que se perdiera el mensaje. Entonces, bueno, vuelvo al tema de las vacaciones. Entonces, en ese año, el trabajador, después de disfrutarlas, pues, ¿qué tiene que hacer? Que seguir trabajando para completar eso que ya le prestaron. En caso que la terminación del contrato se dé antes de que el trabajador termine de pagar esa fecha, ese tiempo, entonces, primero, se le puede descontar, siempre y cuando haya firmado la autorización de descuento, de ese tiempo que no tenía y que le prestaron, del que se hizo acreedor o del sobrante del que cada va a compensar, tiene el derecho a descontarlo el empleador. Y también el trabajador, si cumple el año de vacaciones, pues no puede volver a pedir vacaciones porque ya anticipadamente lo disfrutó. Uno podría pensar que el tema de las vacaciones anticipadas o colectivas es un poco injusto, incluso las anuales, las normales. Es un poco injusto porque pues estar en la casa no es descanso y demás. De hecho, pues también han existido por ahí pronunciamientos que dicen que es que lo que busca las vacaciones es el descanso y es que el trabajador esté en temas de esparcimiento y todo el tema. Sin embargo, pues es un hecho, digamos que un poco de contribuir a la causa, si lo podemos llamar así. Todos estamos haciendo un esfuerzo, las empresas están haciendo un esfuerzo por pagar salarios, por readaptarse, por reinventarse, los trabajadores pues por prestar su servicio. Luego entonces debería ser también un poco equilibrado ese hecho de buscar la manera de contribuir con este tema de pandemia y pues de alguna manera aceptar esta situación. Eso ya está obviamente en virtud también del trabajador, pero sí es un llamado también a una reflexión que hago que todos debemos contribuir en este momento de pandemia a estabilizar la economía porque finalmente pues, de aquí deriva nuestro sustento. Entonces, el ministerio lo ve con buenos ojos dentro de todo, dentro de lo que uno pudiera pensar que va contra los derechos del trabajador, lo ve con buenos ojos porque en últimas es una manera de salvaguardar su contrato de trabajo, que en últimas es la estabilidad y que en últimas es el ingreso del trabajador de una familia y de su mínimo vital. Entonces, eh, dada esta posibilidad, dice pues obviamente que las vacaciones remuneradas deben ser con el salario que devenga al momento del disfrute, y pues como ya les dije que el trabajador no podrá exigir un nuevo periodo de vacaciones como quiera pues que ya las disfrutó por adelantado. También se habla de los permisos remunerados y el salario sin prestación del servicio.
Es así como la norma trae esta modalidad. Entonces vamos a hablar primero de del salario sin la prestación del servicio. Entonces dice la norma que durante la vigencia del contrato el trabajador tiene derecho a percibir el salario aun cuando no haya prestación del servicio por disposición o culpa del empleador. Acá hablamos del ejemplo que les hablé ahorita de la jurisprudencia, cuando le cerraban el negocio de empanadas, fíjense que el trabajador se quedaba en la casa recibiendo su salario, aún pese a que la empresa no estaba funcionando por culpa del empleador porque no pidió los permisos. Acá es uno de esos casos. Acá puede ser por culpa del empleador, como el caso de las empanadas, o por disposición del empleador, pero yo hablo lo que dice la norma y lo que dice todo. Obviamente en la práctica no pasa mucho, sobre todo por temas económicos, pero el empleador también puede decir, ¿sabe qué? Por el COVID, váyase a la casa a trabajar. Váyase a la casa sin trabajar. Ya sea porque usted es un trabajador del área operativa, entonces yo no lo puedo mandar ni en teletrabajo ni en trabajo en casa. Váyase y yo le sigo pagando. Es una disposición entonces que trae la norma. Entonces es por disposición y se puede hacer sin ningún problema. Adicionalmente, digamos que viene los permisos remunerados y esos de los que vamos a hablar también lo vamos a igualar con la licencia remunerada compensable. Esa está en la circular 033 que también expidió el ministerio y que también es un complemento de esta resolución anterior para que los empleadores, digamos que puedan tomar esas medidas con el fin de no poner fin al contrato de trabajo. Entonces, fíjense que nosotros tenemos licencias remuneradas y licencias no remuneradas. Un ejemplo de una licencia remunerada es la licencia por luto, la licencia de maternidad, la licencia de paternidad, la licencia por grave calamidad doméstica. Si ustedes se fijan, esos son tipos de licencias remuneradas y lo que ofrece el ministerio es licencias remuneradas compensables. Entonces quieren decir que yo le voy a seguir pagando su salario, váyase a descansar, yo le voy a seguir pagando su salario, pero usted me lo va a compensar luego trabajando, bien sea trabajando una hora más al día, viniendo los sábados, ¿sí? De una manera en que se pueda llevar un control y se pueda exigir que siga trabajando como normalmente lo hace, pero porque ya le dieron su tiempo de no trabajar. Entonces, son esos permisos que se les dan y es una modalidad que el ministerio eh, eh, impone. Un ejemplo de esta licencia remunerada compensable es lo que pasa a fin de año. Cuando ustedes se van a diciembre, que les dejan pagar una semana, bien sea la del 24 o la del 31, ustedes comienzan a trabajar desde noviembre una hora diaria y no vienen la semana de diciembre. Eso es una licencia remunerada compensable. Fíjense que acá en este caso, ustedes están compensando el tiempo por anticipado para descansar en el futuro, sin ir a trabajar. Acá pasaría al revés, el ministerio da la posibilidad de hacerlo al revés, decirle, mire, descanse ya y me lo paga con trabajo después. Esa es una modalidad que también se impuso, pues tendiente. Todo esto, y repito, es para evitar la suspensión de los contratos o la terminación. También dispuso la modificación de la jornada laboral y la concertación del salario. Muy importante, acá la norma, el Código Sustantivo del Trabajo, el artículo 158, dice que pues de manera concertada, los trabajadores y los empleadores, pero de manera concertada, pueden variar las condiciones del contrato de trabajo, entre ellos la jornada laboral, la, dependiendo de las condiciones del servicio, y esto pues en virtud de las medidas del gobierno para evitar la propagación del coronavirus. Entonces, en esta modificación de la jornada, pues se ajusta un poco al tema de la flexibilización o al cambio de turnos o al cambio de sitio de trabajo también inclusive. Entonces, todas son medidas tendientes a darle orden a esto. Acá también debo señalar, y esto va a ser la base de, de las preguntas que voy a resolver y de las que les van a resolver también aquí en el chat
para la mejor atención a todos ustedes, es que el artículo 50 del Código Sustantivo del Trabajo dice exactamente, lo voy a leer, dice exactamente: todo contrato de trabajo es revisable cuando quiera que sobrevengan imprevisibles y graves alteraciones de la normalidad económica. ¿Qué quiere decir esto? El coronavirus no solo trajo como tal la pandemia y demás, la imposibilidad de trabajar, sino que un efecto principal que trae es un efecto económico. Y ese efecto precisamente trae como tal problemas y alteraciones a la normalidad económica y a la normalidad social del país, y eso puede afectar a las empresas directamente. Entonces, cuando esto está pasando, el empleador puede decirle al trabajador: venga, vamos a revisar su contrato de trabajo porque hay unas imprevisibles, imprevistos y graves alteraciones a la normalidad económica. Vamos a revisar su contrato y vamos a renegociar algunas cláusulas. ¿Qué cláusulas podemos renegociar? Las de la jornada laboral. Entonces vamos a decir: a partir de ahora usted va a trabajar medio tiempo. Vamos a cambiar la cláusula del salario. Entonces vamos a reducir su salario. La norma no dice cuánto, pero dice: vamos a reducir su salario. Y todo esto tendiente a evitar la suspensión del contrato. ¿Listo? Entonces, obviamente, la norma no dice cuánto puede reducir el salario, pero siempre dice: siempre y cuando se garantice un salario mínimo legal mensual vigente y los demás derechos derivados de este. Entonces, digamos que hay empresas que dicen: no, pues le voy a pagar solo 100.000 pesos, pero pues la norma sí habla de una reducción. Uno podría entender, perdón, la norma no, el ministerio, uno podría entender que entonces a un trabajador que le pagan el mínimo no le pueden reducir el salario. Sin embargo, se ha visto todo lo contrario. Y pues la norma sí no es muy clara en esto, pese a que habla del tipo de retribución, del salario mínimo y eso. Hay trabajadores hay empleadores que han tomado una interpretación casi que restrictiva, de decir: la norma no habla directamente, esta norma no habla de cuánto yo puedo reducir, yo le voy a pagar lo que yo quiera. Entonces, igual, si usted es empleador también y quiere escudarse con esto, entonces yo le recomiendo: suspenda el contrato, después de tomar todas las medidas, lógicamente, suspenda el contrato y entréguele un auxilio al trabajador no constitutivo de salario, para que no se entienda como una reducción, sino como una suspensión y como un auxilio no constitutivo de salario. Igual esto lo vamos a resolver en las dudas, ahorita más adelante. Igual es importante que los empleadores no hagan renunciar a sus trabajadores a los derechos laborales que ellos tienen, como no los pueden hacer renunciar a primas, a cesantías, a los intereses, a la dotación, ni a las vacaciones, ni a los descansos dominicales, ni a los feriados, ni tampoco a las horas extras, ni a los recargos. No pueden hacer renunciar a los trabajadores a ninguna de esta modalidad. Otra cosa importante: también podemos hacer modificación o suspensión de los beneficios extralegales. Entonces, recordemos que los beneficios extralegales son aquellos que el empleador pues le entrega a sus trabajadores por mera liberalidad y que no constituyen salario. Un ejemplo de ellos son las primas extralegales, los incentivos ocasionales, ya sean salario en especie, como esos bonos de Sodexo que les dan, auxilios para la gasolina, esas primas del pescado, eh, esos temas que son muy ocasionales, que este año se lo dieron y el anterior no, que fue por la liberalidad, porque subieron las ventas. Entonces, estos auxilios extralegales, estos beneficios extralegales pueden ser modificados o, peor aún, suspendidos, precisamente porque, pues, como no son de origen legal, no son obligatorios, sí se pueden disponer por parte del empleador, porque igual son por su mera liberalidad. Aquí vuelvo y recalco: la ley trae unos máximos y unos mínimos. Un máximo, un ejemplo de un máximo: yo puedo trabajar 8 horas diarias, 48 horas a la semana. Ese es el máximo que me dice la norma. ¿Qué me dice la norma también? Que después de esa jornada yo puedo recibir horas extra y todos los recargos que existan sobre esa materia. Entonces, fíjese, la norma me dice: máximo puede trabajar tanto. Si usted quiere más, ya le tienen que pagar más. Pero máximo se tiene que trabajar. También establece unos mínimos. Un ejemplo de un mínimo: entonces, un mínimo, usted puede recibir prima de servicios, puede recibir cesantías, puede recibir auxilio de las cesantías, puede recibir vacaciones. Que es que me van a dar una prima de vacaciones, que es que me van a dar un salario adicional por cada año. Entonces,
la norma ya habló de los mínimos, si le quieren dar más, ya son adicional a lo que establece la norma y asimismo se pueden reducir. Entonces, es muy importante que tengan ustedes también esta claridad. También vemos una modalidad de concertación de beneficios convencionales. Esto ya es a nivel colectivo, ya aplica para todos los sindicatos, digamos para las asociaciones y organizaciones sindicales, y a los trabajadores no sindicalizados que también hayan hecho un pacto colectivo, es decir, tanto convención colectiva como el pacto colectivo, pues con el fin de buscar soluciones entre ellos. Entonces ahí viene el primer ejemplo. Nosotros tenemos una convención colectiva donde dice que vamos a recibir cada junio una prima adicional eh, equivalente al 75% del salario. Pues ya usted tiene la prima legal. Vamos entonces a reunirnos entre empleadores y trabajadores sindicalizados y vamos a buscar una alternativa a ver si podemos negociar esa cláusula. Esto lo permite la ley precisamente por todas las circunstancias de orden económico que afectan directamente a la empresa. Casi que es lo mismo que el caso particular donde revisan la cláusula de su contrato, al caso general donde revisan la convención. Entonces, esto está en el artículo 480 del Código Sustantivo, lo dice exactamente así. Las convenciones colectivas son revisables cuando quiera que sobrevengan imprevisibles y graves alteraciones de la normalidad económica, cuando no haya acuerdo entre las partes acerca de la revisión, ya puede acudir al juez. Pero en principio es una concertación que se hace por parte del trabajador y el empleador, en este caso los trabajadores sindicalizados. Y eh, digamos que esa es hasta el momento las posibilidades laborales que existen por parte del ministerio. Aquí me vuelvo un momento a la circular 022, no la tengo en la presentación, porque al inicio de esta pandemia, y como les decía al inicio de esta presentación también, se tomaron decisiones muy apresuradas con lo que estaba en la norma. Fíjense que todo esto ha tenido un análisis que llevamos desde las 9 de la mañana explicándolo. Entonces, muchas empresas tomaron decisiones aceleradas. El ministerio también en su momento dijo, no, eso está mal, eso no se puede hacer, esto va en contra de la ley. Entonces, hubo todo un caos jurídico en esa materia. Entonces, aquí les hago la primera precisión. El Código Sustantivo del Trabajo es la norma laboral vigente en Colombia para todos los casos y las relaciones laborales entre trabajador y empleador. ¿Listo? El código está vigente. El código es una ley. Entonces es aplicación legal de la norma. El ministerio es un órgano político. Está en cabeza del ministro y el ministro, su jefe directo, es el presidente. El presidente es parte del ejecutivo. Es decir, es un órgano político. Las decisiones son de políticas de orden público, de políticas de orden económico, de orden social, de orden inclusive laboral, pero al fin y al cabo, políticas. Entonces, ellos no tienen la misma fuerza ni ni el mismo peso que una decisión judicial o que, pues obviamente, entrar a legislar como ya está en el código. Entonces, ellos al principio discriminaron mucho y dijeron que era imposible aplicar la suspensión de los contratos, que no aplicaba. Sin embargo, pues ustedes se fijan que es casi como si estuvieran en contra de esas dos preceptivas. Eh, Se decía que el ministerio decía, no, no todo es caso fortuito, fuerza mayor. Y la norma decía, no, pues aquí se puede aplicar caso fortuito, fuerza mayor en tal caso. Entonces, fíjense que esto trajo como consecuencia que el ministerio dijera que él no es competencia, que después de todo un análisis de la OIT y demás, eh, que se ha dado cuenta que él es un órgano de vigilancia y de control y de todo este tema de políticas laborales, para el caso del Ministerio del Trabajo, que él sí quiere proteger a los trabajadores, que quiere estimular la economía y el empleo,
que él quiere sostener los puestos de trabajo y los ingresos de los trabajadores, pues en medio de la crisis que atraviesa el país, y que, sin embargo, a él no le corresponde mirar cuándo es caso fortuito o fuerza mayor. No le corresponde, no está en su competencia. Que él dicta políticas pendientes a lo que ya les dije, pero a él no le corresponde, porque al único que le corresponde es al juez. ¿Listo? Al juez de la República es la persona, el funcionario, quien determinará si hay fuerza mayor o no, si existe o no, y con base en los hechos que le ponen en conocimiento las partes. Que entonces, como él no puede hacer ningún tipo de auditoría y perdón, auditoría y calificación de estas modalidades, entonces, ¿qué debe hacer el ministerio? Ofrecer alternativas como las ofrecí ahorita en las circulares que les acabo de mostrar, y adicionalmente hacer y adoptar una figura de fiscalización laboral rigurosa. Por allá en una conferencia decían que entonces las otras no son rigurosas. Y es que el hecho de ponerle rigurosa realmente no es que haga nada. Es como si le estuvieran diciendo a los empleadores, no le puedo hacer nada, sin embargo, lo voy a vigilar, lo voy a estar vigilando. Entonces, es prácticamente eso. Es mediante la cual se toman estrictas medidas con esa fiscalización rigurosa. Se mirará si todas las empresas por lo menos están cumpliendo con los principios laborales y con todo lo demás para, en todo caso, hacer la correspondiente revisión. De ahí que se diga que cuando hay suspensión por caso fortuito o fuerza mayor, se le debe avisar, dar un aviso por lo menos de que lo está haciendo. Fíjense que no puede decir, deberá tener permiso del ministerio para suspender el contrato por caso fortuito o fuerza mayor. No, se debe por lo menos avisar. Sin más dientes ahí. Entonces, es una remisión importante el tema de la fiscalización laboral rigurosa que adopta el ministerio en estos casos, y que es importante que los diga. Todo esto para la suspensión del contrato de trabajo. Pasamos a la segunda vicisitud, que es la terminación del contrato de trabajo. Un aspecto, desde luego, muy importante, porque también lo primero que uno dice cuando pasa esto es, ¿qué va a pasar con mi contrato? ¿Qué va a pasar conmigo? Entonces, en virtud de ello, le pueden suspender el contrato o incluso se pueden llegar a terminar. Sin embargo, aquí hay unas precisiones que le debo hacer. La norma, bueno, hablemos desde más atrás. Yo en Colombia, en principio, puedo terminar cualquier contrato de trabajo. ¿Listo? Yo lo puedo terminar cuando yo quiera. ¿Cuáles son las limitantes que me pone la ley? La ley me pone un limitante de que no lo puedo hacer cuando haya un fuero. ¿Qué es un fuero? El fuero de maternidad, el fuero por enfermedad, el fuero sindical, el fuero circunstancial, el fuero de prepensionados. De muchos de los clientes que tenemos acá tienen algún tipo de fuero de prepensionados. Entonces quiere decir que es una garantía, una estabilidad que me da. Eso es un fuero, una garantía, una estabilidad de no ser despedido ni desmejorado como consecuencia de una característica particular. Sobre esto los invito a leer un ensayo que se hizo sobre los fueros de prepensionados y donde se profundiza sobre ese tema. Y es específicamente es una garantía, una estabilidad. Entonces, en principio, si yo tengo un fuero, a mí no me pueden despedir. Pero si no lo tengo, a mí me pueden despedir del contrato cuando lo estime conveniente el empleador. Ah, que eso trae unas consecuencias. Entonces, a mí me pueden dar por finalizada mi relación laboral por justas causas, con unas justas causas o sin justas causas. Las justas causas deben estar inmersas en la ley, en el Código Sustantivo del Trabajo, o en el contrato del trabajo, o en el reglamento interno del trabajo. ¿Listo? Si no están ahí, entonces puede pasar que no haya una justa causa y me tenga entonces que despedir sin justa causa, obviamente con una indemnización. Entonces, ¿qué pasa con esa indemnización? Tiene ahí el tema y que está definida en la ley, que dice si tiene un contrato a término fijo, si tiene un contrato a término indefinido, si tiene un contrato por hora o labor, independientemente del tipo de contrato que tenga,
se va a pagar una indemnización, si no hay justa causa. Entonces, en principio, me pueden sacar a mí de la empresa. Primero, ¿tienen fuero? No, no tengo fuero. Listo, lo pueden despedir. Ahora, ¿tienen una justa causa contra usted? Sí, sí tengo una justa causa. Entonces, eh, no lo pueden despedir y no le van a pagar indemnización. Ah, no, es que ahorita no tengo justa causa porque yo he trabajado bien desde tantos años y he hecho todo mi trabajo. Listo, entonces lo pueden despedir, pero tienen que pagar una indemnización que está en la ley. Un ejemplo de ello así rápidamente, porque no voy a profundizar sobre indemnizaciones, pero las personas que tengan un contrato a término indefinido, que tengan más de, digamos, tiene 5 años trabajando en la empresa. Entonces, ese contrato, eh, la ley dice que por el primer año le van a pagar 30 días de salario, ¿listo? Y por los años subsiguientes le van a pagar 20 días por cada año. Entonces, por el primer año le van a pagar 30 días, por los siguientes 20 días, y esa sería la indemnización. Entonces, si hay justa causa, no le pagan esa indemnización. Si no hay justa causa, sí se la pagan, pero igual lo pueden despedir. Aclaración importante, yo les dije, las justas causas están en la ley. El COVID-19 no es justa causa para dar por terminado la relación laboral. Desde un principio se los dije cuando estábamos haciendo el análisis de la Corte Suprema de Justicia. No es justa causa porque las justas causas son taxativas. Un ejemplo de las justas causas las tenemos como para que ustedes más o menos lo tengan más claro, me pueda yo hacer entender de una manera más fácil. Un ejemplo, que el trabajador revele los secretos técnicos o comerciales o dé a conocer asuntos de carácter reservado con perjuicio de la empresa. Eso es una justa causa para dar por terminado el contrato. Entonces, fíjense, las justas causas son taxativas, están en la ley. Entonces, el COVID-19, ni el COVID, ni la pandemia, ni el aislamiento por causa del coronavirus están como justas causas, entonces no se puede invocar. Entonces, si van a despedir a un trabajador por el COVID, se le debe pagar la indemnización si no hay justa causa. Entonces, esa es la precisión que quiero hacer aquí en la terminación del contrato. Y esto es lo que servirá ahorita para la ronda de preguntas, que muchos hablarán no solamente de suspensión, sino de terminación del contrato. Entonces, aspecto relevante en esta charla. Y adicionalmente, eh, como aspecto también importante de esta conferencia, es mirar en las conclusiones todo lo relativo a que es un tema nuevo. Y hago el énfasis desde el principio hasta el final. Lo que yo digo no es absoluto, siempre está dispuesto a interpretación. Tengas en cuenta que no se ha sacado una decisión judicial reciente, por lo menos no ordinaria, de tutela sí, y de lo que les hablaba ahorita, pero no se ha definido esto, no se ha dicho en qué casos sí, en qué casos no, unos requisitos, no se ha dicho mayor caso. Entonces, si hablamos de caso fortuito fuerza mayor en la jurisprudencia, fue porque hubo una toma guerrillera, porque en Armero existió la avalancha, entonces se suspendieron algunos contratos, casos locales, casos pequeños. Pero si ustedes se fijan, pues esto no había pasado antes, entonces no existe esa legislación de esa manera, como lo teníamos contemplado. Que también es importante frente a estos aspectos para que ustedes tengan en cuenta. Eh, tenemos que mirar cada caso en concreto de cada uno de ustedes. Yo ahorita les voy a resolver de manera genérica. eh, Sin embargo, pues los invito a que nos dejen sus datos para contactarlos y atenderlos pues, personalizadamente. Debo también decirles que esto como empleador y como trabajador se ve desde una perspectiva diferente. Tan es así que en uno puede ser blanco y en otro puede ser negro y ser el mismo caso. Entonces, la posición que yo siento acá ni es en favor del trabajador ni es patronalista. Es en virtud de lo que dicen las cortes y la norma y ya lo ajustaremos a cada caso para defender cada opuesto. Entonces, eso es, pues, digamos, lo bonito del derecho, que no es una ciencia exacta y que podemos abordar todas las situaciones desde diferentes puntos de vista. Eh,
Y bueno, los invito entonces, vamos a la etapa de preguntas, pasamos con Diana. No tengo ninguna cosa que se me haya quedado en el tintero, más allá pues de la que vaya a salir en la parte de la ronda de preguntas. Sin embargo, sí les hago una aclaración, el tema de la seguridad social no lo toqué directamente, específicamente tanto seguridad social como pensiones, no lo toqué directamente en esta charla porque estábamos hablando netamente del derecho laboral. Sin embargo, les estaremos informando sobre una nueva conferencia que se vaya a dictar sobre este asunto. Y pues para los que quieran información urgente sobre el tema de pensiones, podrán consultar la charla que dio el abogado Yesid Vega sobre el COVID-19, las pensiones en virtud del COVID-19. Ahí hay un aspecto importante sobre la seguridad social en pensiones y demás. Entonces es para, para que se dirijan a ese vínculo y para que estén pendientes pues, de las nuevas charlas que vayan saliendo sobre este tema pensional. Entonces pasamos, por favor, Diana, a la parte de preguntas. Y una breve, resolvemos preguntas y las que estén en el chat también las vamos a resolver. Las personas, por favor, en el chat nos pueden dejar sus datos personales, nosotros los contactamos ahí, o nos pueden consultar en nuestras líneas de atención y en nuestras redes sociales que se las estaremos mostrando en pantalla. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a dar paso a alguna de las preguntas, por lo cual pueden dar clic en el botón levantar la mano. Como les comentamos al inicio, vamos a intentar dar paso a la mayoría de asistentes, pero por tiempo, si alguno no puede hacer o formular su pregunta, los invitamos a dejar sus datos de contacto para una asesoría más personalizada. Entonces, empezamos con la señora Alba González. El señor Carlos. Bueno, continuamos con el señor Alberto Alarcón Guzmán. Si igual no pueden intervenir, no importa, pueden dejarnos en el chat las preguntas que tengan y ahí también serán contestadas. No, no se preocupen si no alcanzaron o perdieron la oportunidad de intervenir verbalmente. La señora Elizabeth Moreno. La señora Andrea García González. Sí, Señora Andrea, ¿tiene alguna pregunta para hacerle a nuestro abogado? no, la verdad el tema ha sido muy interesante y hasta el momento, claro, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Muchas gracias. Bueno, antes de finalizar, queremos agradecer a nuestro abogado John Gamboa por compartirnos sus conocimientos. Los invito a que sigan nuestras redes sociales y se enteren de las diferentes charlas virtuales que estaremos dictando para que se inscriban y puedan participar. A continuación mostraremos nuestros números de atención, son los que ven en pantalla. Y finalmente los invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales que aparecen también en pantalla.
Agradecemos su participación y a continuación les dejamos una pequeña votación para que califiquen nuestra videoconferencia. Muchas gracias. Bueno, doctor John, no sé si es posible que podamos responder dos preguntas que nos están haciendo en el chat. Claro que sí. Pasemos entonces a la pregunta y damos por finalizado. Ok, entonces dice, si el trabajador continúa trabajando en casa, ¿es viable aplicar la suspensión del contrato por caso fortuito? Ok, respecto a esa respuesta, para mí no es viable. Porque bueno, nosotros tenemos, cuando usted lo contratan, usted tiene un objeto contractual. Todo contrato tiene un objeto. Entonces, usted lo contratan para que haga soporte a los computadores de la empresa. Usted es un ingeniero de sistemas. Lo contratan para que haga soporte. Ustedes saben que gracias a las tecnologías de la información y las telecomunicaciones podemos prestar el mismo soporte desde casa, desde otro país, etcétera. Entonces, yo estoy prestando el servicio de soporte desde mi casa al cliente o a la empresa o al que sea. Es decir, estoy cumpliendo con mi objeto contractual. Diferente si estamos hablando de un trabajador del área operativa, un ejemplo, un trabajador del área de la confección. E inclusive, digamos, ellos podrían llevarse las máquinas o podrían tener máquinas en la casa, pero digamos que es una máquina gigante que imprime o que cose colchones y obviamente tengo que estar en el sitio de trabajo para realizar esa labor. Es diferente porque ahí no puedo cumplir mi objeto contractual, que es confeccionar colchones. Entonces, en principio, esa pregunta sería, no se puede, porque puede seguir trabajando y fíjate que si hacemos en armonía con lo que dijo la Corte, no hay como tal una relación o un nexo causal que lleve que impida la ejecución del contrato. Pasemos a la segunda pregunta. Ok, bueno, en el caso de contratos por obra y labor, si se realiza la terminación por esta pandemia, ¿es esto justa causa teniendo en cuenta que no se está ejecutando obra contratada? Bueno, aquí viene un tema importante. El contrato por obra labor trae una característica importante y es que desde un inicio, dice la norma, se debe especificar la obra o la labor contratada. Y ahí vuelvo al ejemplo que he puesto en otras conferencias. Yo contrato a Pepito Pérez para que pinte la casa número 1. Esa es la obra o la labor contratada, pintar la casa. Lo puedo medir en ejecución del contrato, en ejecución de la obra. Es decir, que pinte el 100% de la casa. Entonces, ese es mi objeto contractual. ¿Cuál es la manera de terminar ese contrato? Primero, cuando ya pinté la casa. O sin una justa causa,
con o sin justa causa, pero digamos que no hay justa causa, entonces le indemnizo por el pedazo que falta por finalizar. ¿Listo? Entonces, cuando yo estoy hablando de terminación del contrato por el COVID-19 a un contrato por obra o labor, ahí la labor no se ha terminado. Si ustedes se fijan, la labor no ha finalizado. Obviamente toca mirar cada caso en concreto cuál es la obra o labor, porque puede haber una obra o labor para la elaboración de mascarillas por el COVID-19. Pues, ahí se creó otra obra o labor que es mientras dura la emergencia. Pero digamos que en términos generales, la obra o labor que estaba previa a la emergencia y que se vio interrumpida por el COVID y que no se puede seguir ejecutando, no significa que ya se terminó, sino que se impide temporalmente su ejecución. Entonces, para mí da lugares a la suspensión del contrato y no a la terminación, máxime que, como les dije al principio, el COVID-19 no es justa causa para dar por terminado el contrato de trabajo. En todo caso, por favor, déjenos sus datos para mirar qué tipo de contrato es, no tanto el tipo de contrato, perdón, sino qué objeto y qué se pactó en esa obra o labor determinada. Bueno, doctor, muchas gracias. Una última pregunta la formula Ok. la señora Yuriana Cristancho. Dice, si las partes acuerdan bajar el salario por la emergencia sanitaria y posterior a esta medida se debe liquidar el contrato, ¿cuál sería la base de liquidación? ¿El nuevo salario o el anterior? Esa pregunta tiene dos interpretaciones. Sin embargo, yo le doy la que más se ajusta a la ley. Como estamos hablando que la medida de reducción del salario es temporal, es atípica, es excepcional y es en virtud de una emergencia, yo diría que la liquidación del contrato debe darse con el salario ordinario, el que venía percibiendo desde un principio, no el último salario que es con el que se hizo la reducción. Yo lo digo la definición que más se aproxima a la ley, porque obviamente no sería ni justo con el trabajador, sería casi que una maniobra de mala fe por parte de la empresa liquidarlo pues con lo que aparece ahí. Sin embargo, sí he visto ya dos casos donde han liquidado es con el salario que le redujeron. Entonces la persona se ganaba 10 millones, le redujeron a 2, le terminaron su contrato y lo liquidaron con 2 millones. Pero legalmente, y bueno, lo más aproximado a principios constitucionales, a principios del derecho laboral y a lo que dice la norma, es no se tiene en cuenta este tema de emergencia, esta situación particular, y es el salario ordinario que devengaba. ¿Listo? Así queda resuelta la pregunta. Sí, señor. Bueno, vamos a dar paso a la señora Disney García. Ella tiene una pregunta. ¿No ha habilitado el micrófono, tal vez? Señor John, buenos días. Buenos días. Mi consulta es, en nuestra empresa los trabajadores venían con un contrato de prestación de servicios en el 2015, pero nunca se renovó. Y ahorita la empresa, porque no tiene trabajos a realizar porque es una empresa de muebles, ¿qué proceso debe tomar? Bueno, aquí hay una mezcla de varias cosas. Si no le entendí mal, usted me dijo que un contrato de prestación de servicios. Si exclusivamente hablamos del contrato de prestación de servicios, tenemos que dirigirnos al derecho civil o comercial, precisamente porque estos contratos no se asemejan o no se tienen como laborales. Y aquí prima la voluntad de las partes. Seguramente esos contratos tienen una cláusula donde se hable de los imprevistos o de los casos fortuitos o fuerzas mayores que hacer en ese caso, si hay interrupción o si hay terminación o si hay mutuo acuerdo, ¿sí? Ahora, que en el derecho laboral esté mal utilizada la figura del contrato de prestación de servicios y en la práctica eso sea un contrato de trabajo, ya eso traería inmerso otra discusión
y digamos que ya toca analizarlo en concreto. Pero en principio, pues para temas comerciales y civiles, se acude directamente al contrato que es ley para las partes y que se supone que trae este tipo de cláusulas. Hay una circunstancia, un principio que se llama rebus sic stantibus, que es una palabra latina, mejor dicho, una frase latina para describir que las circunstancias iniciales del contrato han variado y que cuando pasa eso se debe entrar a renegociar las condiciones de un contrato. Cuando hablo contrato me refiero a un contrato civil o comercial para el caso de sus contratos de prestación de servicios. Es decir, que si no llega a estar pactado y ocurriera algún tipo de imprevisto o problema, uno puede invocar esta figura del derecho y decir, las circunstancias cambiaron, hay que finalizar o yo no le puedo seguir pagando el tema. Pero esto es un tema, si habla de contrato de prestación de servicios, tema civil o comercial, hasta ya no llega a mi esfera. Sin embargo, como le expliqué ahorita, puede ser que en últimas ellos estén haciendo funciones de trabajadores y podemos analizar cómo podemos tratar por los lados esta situación. Si quiere, por favor, déjenos sus datos y lo revisamos. Pero aquí hay una mezcla de dos tipos de contratación en un solo ámbito. ¿Listo? Muchas gracias, señor. Bueno, un espectador nos realiza una pregunta. Dice, tengo un trabajador que tiene 61 años cumplidos y con riesgo porque sufre de tensión. En mayo 11, el 11 de mayo iniciamos labores. ¿Él puede trabajar? Si no es así, ¿debo pagarle sueldo? Bueno, es bien sabido que el presidente, con sus decretos de aislamiento, dispuso que habían unos tipos de trabajadores que debían estar más que nunca con el aislamiento y con la protección y puso unos rangos de edad. En este caso, pues esta persona entraría en ese núcleo de estas personas que no pueden salir a la calle y que se consideran como personas de especial cuidado. Si no estoy mal, así es el concepto. En este caso, a ellos se les debería aplicar las alternativas laborales que están y que les acabo de explicar a lo largo de esta conferencia. Adicionalmente, tenga en cuenta algo. En principio, ya tocará mirar el caso en concreto, pero en principio él podría llegar a tener un fuero de estabilidad porque es un prepensionado. Hago la precisión sobre el tema de prepensionado y es que esté a 3 años de adquirir el derecho de adquirir la edad para pensionarse. En este caso los hombres se pensionan con 62. Hago la precisión de manera genérica porque puede que él esté en el régimen de ahorro individual o en el régimen de prima media administrado por Colpensiones. Entonces ahí varían los requisitos. De pronto si solo le falta, si ya tiene las semanas o si le faltan las semanas, eso también varía, pero en principio sin conocer nada puede estar ante una figura de prepensionado y no le podría terminar la relación laboral, so pena de que él iniciara una tutela en contra de la empresa para su reintegro. Entonces, ese caso habría que estudiarlo más a fondo para ver las características particulares del trabajador, pero en principio debería entonces optarse por una alternativa laboral como es salario sin prestación de servicio, si es que no le sirve a él el teletrabajo o el teletrabajo en casa, o si es que ya lo envió a vacaciones anticipadas, o si es que definitivamente pues no le sirve ninguna de las alternativas laborales que dispuso el ministerio y que están en la ley, pues entonces suspensión del contrato de trabajo. Sin embargo, pues es una persona de riesgo y en teoría no puede prestar sus servicios en la calle. ¿Listo, Diana? Muchas gracias, doctor. Entonces, para finalizar, nuevamente agradecemos su participación. Los invito a que dejen sus datos pues, para comunicarnos y brindarles una asesoría personalizada. Muchas gracias. Que tengan feliz día. Gracias.